Alma de musulmán, cree en Dios y las ciencias. Voló de Harvard y cayó aquí. Con ustedes, Richard Medina. Dígame. ¿Cómo? Dígame. ¿Hable usted? Muy buenas tardes. Primera vez que vengo este año, en 2026. Un aplauso. Gracias. Feliz año nuevo. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de la emisora de distintas plataformas. Y un saludo a este elenco. Bueno. El petróleo. Primero, dos preguntas para que la gente entienda. El petróleo West Indian y el petróleo Brent, ¿verdad? Diferencias. Y segundo, petróleo ligero y petróleo pesado. Los petróleos, dependiendo de dónde vengan, de dónde se minen, Ajá. de dónde se extraigan, tienen precios diferentes. Y esos precios diferentes dependen de qué tan pesado es decir, qué tan viscoso es. Imagínate, usted tiene una lata de aceite, el aceite no fluye tan rápido. Cuando usted abre esa lata y la tiene en el piso, como fluye el agua. Por lo tanto, el aceite es más viscoso que el agua. Así son los petróleos. Hay petróleos que son más suaves, más ligeros, se mueven mejor, y otros que son más viscosos o pesados. Dependiendo del lugar donde se extraiga, puede ser más barato extraerlo o más caro. Y eso genera diferencias. Normalmente, aquellos petróleos que tienen menores costos de extracción son más caros, como es el caso del Brent. Pero también hay petróleos que tienen mayor viscosidad y son más baratos. Y ahí es donde uno enmarca el petróleo venezolano y también el petróleo canadiense. Entonces, ¿verdad? Más o menos. sí, por ahí es que uno lo puede marcar. El petróleo venezolano es más pesado o viscoso que el canadiense. Y que el de Texas, por ejemplo. Y el canadiense es mucho más pesado que el de Texas. El de Texas, de la región de este hemisferio de América, del hemisferio occidental, el de Texas es el más ligero que hay. ¿Y a medida de la viscosidad se le saca mayor provecho o no, para los que no conocemos de ello? Esa viscosidad hay que irla mezclando con diferentes lubricantes, diferentes aditivos para procesarlo. Del petróleo pesado típicamente se sacan derivados de petróleo como el diesel fuel, que muchas veces se utilizaba, aquí se utilizaba mucho para producción eléctrica. A menor demanda de diesel fuel, bueno, los petróleos más ligeros, que como se le dicen, como el de Texas, van tomando más cuerpo. Busquen una serie que está en Netflix, se llama Landman, un hombre de la tierra, que es sobre la famosa cuenca pérmica de Texas, de ahí de la zona del Golfo, Luisiana, pero sobre todo Texas. El efecto de todo esto en el precio del petróleo. ¿Qué va a pasar con el petrodólar? ¿Qué va a hacer Arabia? ¿Qué va a hacer la OPEP? Bueno, ¿qué va a pasar? Estos cambios políticos que se han ido dando y los que puedan sucederse en Venezuela, yo creo que al menos en el corto y mediano plazo no van a tener ningún impacto en los mercados internacionales de petróleo. Actualmente hay un exceso de oferta de petróleo y eso ha hecho que el petróleo baje de unos $70 que estuvo hace un par de años a $60, $50 el barril. En el mundo se consumen 105 millones de barriles de petróleo diario. 105 millones de millones de barriles de petróleo diario. Venezuela actualmente produce entre 0.8, es decir, 800.000 a 1.100.000 barriles de petróleo diario. O sea que eso es menos del 1% del consumo mundial. De esa parte, Venezuela obviamente consume algo y exporta el resto. Por lo tanto, el hecho de que Estados Unidos lleve ese petróleo a refinarse al Golfo, a la refinería del Golfo, no creo que vaya a generar ningún impacto en los precios o en los inventarios de petróleo que hay en el mundo. ¿Quiénes se benefician de eso? Refinerías de Texas, refinerías de Luisiana, refinerías de Nuevo México, que refinan mucho petróleo canadiense, que es casi tan pesado como el petróleo de Venezuela, y que tienen, por lo tanto, los equipos, el expertise, sí, no tienen problema para refinar ese petróleo venezolano que es muy pesado. Ahora, cuando decimos que el WTI cuesta, por ejemplo, $55 el barril, petróleos más pesados como el de Venezuela debe andar por $40 el barril, porque la refinación tiene más costo. Entonces las refinerías te cobran ese mayor costo pagándote lo más barato. Eso siempre ha sido así, no es algo nuevo. Que sí es, yo diría, importante, que se ha hablado mucho de aumentar la producción de petróleo venezolano. Eso cuesta mucho dinero.
cuesta mucho dinero para, por ejemplo, llevarlo a rehabilitarlo en la llamada cuenca del Inoro. PDVSA debe costar un dineral. PDVSA. Para llevarlo a producir 1.500.000 barriles de petróleo diario, las cifras que yo he visto andan alrededor de 25 mil millones de dólares. Para llevarla a la producción que hubo en el 1997, que fue uno de los picos, en 3.5 millones de barriles de petróleo diario, anda por más de 100 mil millones de dólares. Entonces yo creo que hasta tanto el tema político en Venezuela, esa incertidumbre política que hay, no se resuelva, yo vería con dificultad que las empresas, especialmente las americanas, vayan a hacer ese tipo de inversiones allá, sobre todo porque un costo de inversión tan alto, más ese petróleo que es tan pesado venezolano, tú necesitarías un precio promedio de petróleo alrededor de $80, $85 mínimo para que sea rentable tú meterte ahí y exportar. O sea que por el momento yo no veo que haya tanta inversión llegando, salvo que el gobierno americano realmente dirija empresas a que lo hagan. Tú dices Chevron, por ejemplo. Chevron tiene la única licencia de exportación de una empresa occidental para sacar petróleo de Venezuela, es de Chevron. Ellos lo refinan en el Golfo de México, en Texas, porque las 5 complejos de refinerías que hay en Venezuela, debido a lo que ha ido pasando con PDVSA en los últimos 20 años, no tienen capacidad casi de refinar, solamente refinan un 10% de su capacidad instalada. Entonces el resto obviamente va a las refinerías del Golfo. Entonces, nada que temer. Yo creo que a nivel de petróleo no. Sin novedad en el frente, como dijo en la novela de Hemingway, sin novedad en el frente. Para nosotros, en República Dominicana y todo el que consume petróleo, yo creo que eso no va a impactar, salvo que hayan cambios mayores que no conocemos hasta ahora, no va a impactar los precios del petróleo. ¿Quiénes se benefician? Se benefician con esto las refinerías americanas del Golfo, que son las que refinan ese petróleo crudo. Es posible que ellas prefieran un poco más ese petróleo al de Canadá, que va por oleoducto hasta el Golfo, por un tema de mezclas que pueden ir haciendo. Y habrá que ver cómo se comporta esa interacción, pero no creo que sea algo tan grande o tan importante como para generar problemas con la refinación en Canadá o la refinación de otras fuentes dentro de Estados Unidos. Para cerrar, respuesta eventual del mundo árabe. El precio se va a quedar y aquí yo no estoy. ¿Qué va a hacer Arabia? Venezuela es parte de la OPEP. ¿Qué va a hacer Medio Oriente? Venezuela es parte de la OPEP, pero su capacidad de producción ha bajado tanto. Recordemos, yo dije que era es insignificante. Aproximadamente una cuarta parte de lo que era en 1997, menos de un 1% del consumo mundial, que yo creo que las decisiones que se tomen en la OPEP, que es quien realmente marca la pauta de cuál es el precio mundial del petróleo, no van a ser tan relevantes. Algo que se me olvidó, y es que Estados Unidos es autosuficiente en producción de petróleo. Por lo tanto, pero le gusta más el ajeno. No, pero ellos producen, ellos importan y exportan. Con esto lo que quiero decir es que Estados Unidos no necesitaba inmediatamente ese petróleo. Muchísimas gracias. Sus redes sociales, señor. En Instagram y X, lo que antes era Twitter, @RichardMedinaG. Richard Medina G en Instagram y X. Ya vienen por ahí Maribel Contreras, por ahí viene Alicia Baroni, por ahí viene José Peguero. Matero. De Hollywood Farfán. José Peguero vivía al pie, vivía y bebía al pie del Hollywood, del cerro de las matas de Farfán. ¿Y por qué le dicen a las matas el Hollywood Farfán? Ahí vivía José, comenzando el cerro ahí en la Damián David Ortiz. Nosotros seguimos, Richard, como siempre, muchísimas gracias. Y yo los voy a dejar en buenas manos. Me voy con Richard, pero voy a estar, el tramo que tengo en el camino me va a dar tiempo, me va a dar tiempo para escuchar a José y Alicia. Señores, seguimos.